Un militar genial y amante apasionado, revolucionario y emperador, glorioso líder o pequeño dictador. El nombre de Napoleón Bonaparte sigue sonando aún después de 2 siglos. Bonaparte llegó a convertirse en el hombre más poderoso del mundo, pero no hay que olvidar que sus inicios fueron muy humildes. Nació en el año de 1769, en la isla de Córcega, luego de que los franceses colonizaran el área. Napoleón fue uno de los 8 hijos de la familia. Pasó toda su infancia odiando a Francia, la nación que un día llegaría a gobernar. Su padre, abogado de profesión, sin embargo, se adhirió rápidamente al nuevo régimen, acto que Napoleón nunca se lo perdonó. Su madre, una hermosa mujer de voluntad muy fuerte, fue realmente su modelo e inspiración. Algunos de los estudiosos que han dedicado sus esfuerzos a comprender a este personaje de la historia piensan que detrás de esta devoción a su madre se escondía un complejo de Edipo. Napoleón empezó su carrera militar como un soldado insignificancia de la colonia de Córcega y llegó a ser emperador de Francia. Dirigió las tácticas militares que hasta el día de hoy se toman como ejemplo y continuo de muchos de los cambios de la revolución. Fue educado gracias a una beca otorgada por el rey Luis XVI en la Escuela Militar de París. Se graduó en 1785 a la edad de 16 años para unirse a la artillería como teniente segunda. Desde el principio supo la importancia de proyectar la imagen correcta y comprendió el poder de la propaganda. Como resultado de sus muchas conquistas, envió millones de francos en botines a Francia. En 1799 obtuvo el poder y estableció un nuevo régimen de gobierno que se denominó el consulado. Napoleón fue nombrado el primer cónsul, y con el consentimiento del electorado, la Constitución fue revisada en 1802 para hacer que su nombramiento fuera vitalicio, y en 1804 para que se nombrara emperador. Napoleón reestructuró el Estado francés, introdujo un sistema de corte mucho más sencillo y centralizó los colegios públicos. Quizá lo más conocido de su gestión sea que estableció el Código Civil, el cual luego se le llamó el Código Napoleón. Derechos y libertades que se ganaron durante la Revolución, incluyendo la igualdad ante la ley y la libertad de credo, se aseguraron. Los judíos fueron liberados de los guetos e incluso inspiró a Beethoven para que le dedicara una sinfonía heroica, creada en 1804. Su naturaleza tímida y poco sofisticada no previnieron que se enamorara de la sensual viuda Josefina, una aristócrata de la colonia francesa de Martinicia, con 2 niños y un montón de deudas. Josefina no estaba del todo atraída a Napoleón, y una vez le comentó a una amiga que tuvo que sobreponerse al sentido de repugnancia que le producía su seriedad, apariencia y falta de sentido del humor. Sin embargo, progresivamente fue cambiando de parecer, y en marzo de 1796 se casaron. Pero a pesar del gran amor que Napoleón le profesaba, Josefina no le era fiel, y alguien se atrevió a contárselo a Bonaparte, con lo cual el pobre quedó destrozado. En un arrebato de furia tomó a la esposa de uno de sus oficiales por amante. Con el paso del tiempo la pareja se dio cuenta que no podían tener un heredero, así que se separaron, ya que Napoleón lo que deseaba era tener un hijo varón, y con esta finalidad es que luego se casó con la archiduquesa María Luisa, hija de un viejo enemigo del emperador de Austria Francis I, que en esa época era una jovencita de 19 años. Un año después de la boda, María Luisa le da un hijo varón a Napoleón, y éste lo nombra rey de Roma. Con todos estos acontecimientos, la vida del emperador se pierde la concentración de sus tácticas militares y poco a poco se va notando la diferencia entre el joven aventurero y agudo y la persona que era en ese momento. Napoleón, de pequeña estatura, voz erguida, su mano dentro de su camisa y su sombrero distintivo, se convirtió en todo un símbolo de la época. Los cambios que introdujo aún siguen vigentes en nuestros días y definitivamente contribuyeron a crear la Europa que todos conocemos hoy, en los derechos y las libertades inspiradas por el periodo de la Ilustración francesa, en las que las leyes del continente, en los debates actuales sobre lo correcto y lo que no lo es en la Unión Europea,
unión que está muy cerca de ser uno de los mayores sueños del emperador. Él quería un Estado europeo, una federación de personas libres. Las diferencias entre los franceses e ingleses llegaron a nuevos límites bajo su poder cuando una vez escribió a sus adversarios al otro lado del canal, como una nación de tenderos, al mismo tiempo que establecía un bloqueo de Europa contra los productos ingleses. Y aunque ustedes crean que es una exageración, aún esta desconfianza persiste también hasta nuestros días. Al final, el deseo de aventura y la ambición que una vez condujeron a este hombre a recorrer un gran camino desde los inicios más humildes hasta la cima del poder, fueron también los principales causantes de su caída. Lamentablemente, Napoleón terminó por creerse su propia propaganda, de que realmente era invencible. En su trágica y devastadora batalla contra los elementos en Rusia en el año 1812, empezó el principio del fin. Napoleón murió derrotado y exiliado en la isla de Santa Elena.